Audio Jungle. Buen día para todos y todas. Bienvenidos a Momento Cero, el programa del conocimiento. Esperamos que se encuentren muy bien. En el programa de hoy vamos a entrar en los fundamentos y las bases de la comunicación. Y para esto, como siempre, estamos acompañados de Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz y emocionado por lo que vamos a empezar a indagar el día de hoy. Bueno, me alegro que estés muy bien y espero que así como tú, nuestros espectadores se encuentren muy ansiosos por los temas que vamos a tocar. Y para entrar en contexto, tenemos a Julián y a Paula en nuestro primer Momento Cero. Vamos a verlos. Muchas gracias Andrés y Juan por la presentación. Y Paula, déjame decirte que hace poco tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento, una introducción a lo que son los temas de la epistemología. Y lo hicimos con un libro llamado Epistemología de la Comunicación, donde lo relacionamos con una película llamada Capitán Fantástico. De acuerdo, Julián. Para dar una introducción a los temas de la comunicación, entendamos que desde el momento cero nosotros debemos abarcar la búsqueda de nuestro conocimiento, en este caso de la comunicación social, que es el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Perfecto, y de acuerdo a esto hicimos una pregunta a 20 estudiantes universitarios en los cuales le preguntamos qué es epistemología para Para ellos. mí la epistemología es algo que trata de estudiar como los conceptos o como el sentido que tienen las cosas, como cada una, si sea ciencia o cualquier pensamiento que se tenga de los conceptos que se tienen hasta hoy ahora. De acuerdo a las respuestas que acabamos de escuchar, Paula, cuéntanos un poco qué es la epistemología. Bueno, para definir como tal la epistemología, para mí es una parte que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano. Por ejemplo, Julián, para darte como una explicación o darlo a entender mucho más fácil, cuando tenemos en la universidad una materia que se llama epistemología de la comunicación, para poder llegar a la definición como tal de ella debemos estudiar unos fundamentos, una extensión, para poder así darle una definición. Que ¿Qué te justamente parece? es lo que estamos viendo en este momento, entrando por fundamentos, por conocimientos, para llegar definitivamente a un método. De acuerdo. Para darle continuidad al tema, vamos con otras respuestas acerca de los estudiantes que piensan sobre lo que es la comunicación. Vamos a verlas. Comunicación, es muy amplio el término, pero comunicación sería, digamos que el proceso en el cual dos personas o más de dos personas eh, intercambian un mensaje, ¿ya? Ahí hay diferentes tipos, está, ¿no es cierto?, el emisor, receptor, etc. Y también puede ser más como el concepto quizás de comunicar, de informar, de transmitir. De acuerdo, Paula, acabamos de escuchar respuestas muy válidas sobre qué es la comunicación para los estudiantes, pero ahora profundicemos un poco más qué es la comunicación. De acuerdo, Juli. Entonces, para definir la comunicación se debe tratar desde el punto en el que nosotros deseemos partir. Para este momento quiero que nosotros tomemos los medios como un objeto, ya que son los que nos promueven y nos producen la comunicación como una ciencia humana. Listo, pero no entendamos esos medios como los medios televisivos, de radio, prensa, televisión, sino los medios en los cuales se da una conversación o Como el día de hoy que estamos entablando esta Exactamente, charla. lo que estamos haciendo, teniendo una conversación. Esas son las maneras en las que se da la comunicación. Paula, pero ¿sabías que también existe la teoría de que las instituciones se encargan de dominar las subjetividades del ser humano? Claro que sí, Juli. Hay varios tipos de subjetividades. Para que ustedes entren en un contexto mucho más claro, hay subjetividades racionales, subjetividades críticas, subjetividades sensitivas y subjetividades corporales. Para eso vamos a escuchar a nuestros estudiantes qué piensan acerca de estas subjetividades. Para mí, subjetivo es juzgar sobre algo o alguien a raíz de lo que yo creo y de mis sentimientos. Perfecto, Juli. Ya escuchando las respuestas de nuestros estudiantes, podemos dar una claridad de que básicamente la subjetividad es aquello que nos hace ser como personas. ¿Qué crees tú que es lo que te hace ser a ti como persona, como Julián, un sello personal? Lo que soy yo es una persona noble, una persona que ama estudiar, igual que tú. Básicamente es lo que nos forma como un ser. Todos tenemos una forma de pensar distinta, una forma de sentir. Eso es lo que nos hace como un sello diferente. Y al momento también de hablar de instituciones, entendamos, no sé, nuestros padres como institución. Ellos nos enseñan ciertas cosas y son con esas cosas que nosotros nos quedamos. De acuerdo, para dar continuidad a nuestra sección del día de hoy, vamos a entrar a un tema que es cómo conocer la realidad. Pero antes de eso, Julián, antes de que podamos hablar del tema, vamos a escuchar qué piensan nuestros estudiantes acerca de la inducción, la abducción y la deducción. Vamos a escuchar esas respuestas. Inducción para mí significa brindarle parte del conocimiento que tiene uno a una persona o enseñarle algo.
El método deductivo es otra forma de razonamiento lógico utilizada en el mundo científico para comprobar la veracidad de ciertos datos. El método de abducción, que si bien recuerdo era forma de sacar una hipótesis en base a hechos, o como puede ser De indicios. acuerdo, Paula, acabamos de escuchar las respuestas de los estudiantes, pero cuéntame, para ti, ¿qué es la abducción? De acuerdo, la abducción es la descripción de un hecho o la llegada de una hipótesis. Para darles un ejemplo mucho más claro, yo podría generar la hipótesis en un caso de asesinato. Por ejemplo, Julián, cuando su esposo asesina a su esposa, podríamos deducir o llegar a la hipótesis de que él asesina con el fin o el propósito de aprovechar algún seguro de vida que pueda tener a futuro que lo vaya a beneficiar. De acuerdo, Juli. Para continuar con el tema, quisiera preguntarte para ti qué es la inducción basándonos en las respuestas. Perfecto, la inducción básicamente es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan una conclusión, pero no siempre la garantiza. Como por ejemplo, hay un grupo de cuervos, entendemos que todos los cuervos son negros, pero hasta el momento no encontramos una diferencia de esto. Y por último nos falta definir qué es la deducción. De acuerdo, para finalizar entonces para mí la deducción es extraer un juicio a partir o basándonos de unos hechos. Para darles un ejemplo mucho más general, podría yo, digamos, en una ocasión de la vida diaria, alguien que llega tarde a su trabajo, yo puedo llegar a la deducción o deducir de ese hecho que llegó tarde porque tal vez se quedó dormido, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Podría haberle sucedido cualquier otra cosa, pero es lo que yo asumí o deduje a partir del hecho. Esto ha sido todo en esta sección, Paula, y nos vemos en un próximo Momento Cero. Vale, Juli, gracias. Inducción, abducción, deducción, epistemología y subjetividad. Conceptos vitales para el enorme debate respecto a las ciencias y la comunicación. Así que para darle profundidad, démosle paso a nuestro segundo momento. Hola a todos. Para este momento vamos a empezar a hablar cómo la ciencia ha empezado a incidir a través de la historia como parte de la construcción de ese conocimiento y esos saberes que hemos venido trabajando desde la sección anterior. Y para esto, nuestro equipo de producción se ha encargado de plantearnos unas situaciones para que logremos establecer un diálogo participativo y podamos darle un poco más de claridad a todos estos términos y estas definiciones. Bueno, la verdad es un tema un poco sensible, pero también nos permite dar tela a la discusión sobre el cientificismo y las mismas ciencias sociales. Pues realmente, haciendo memoria, hacia más o menos a la época de 1952, una asociación estadounidense catalogó la homosexualidad como una enfermedad mental. Lo catalogaban como una especie de aspecto disociativo de la personalidad. Y pues uno puede decir, listo, o sea, los manes estudiados en psicología pueden tener muchos estudios de base, pero ¿realmente ese conocimiento sí era algo productivo? Acá hay un tema particular, Andrés, y es que en nombre de la ciencia se hicieron experimentos crueles, se acabaron con la vida de muchas personas, terapias de choque, se hicieron lobotomías y muchas más procesos en donde se estableció la tortura para sanar. Este tipo de cosas fueron aceptadas por toda la sociedad y además de eso financiadas por una entidad gubernamental. Al punto al que quisiera llegar, Andrés, es en que hasta qué momento la ciencia empieza a generar una influencia tan grande y tan negativa en la cultura. Y lo peor es que todo permeado por una idea de que el hombre y la mujer tienen que ser pareja porque lo contrario es antinatural. O sea, hasta qué punto en serio la ciencia empieza a estar permeada por ciertas incertidumbres o creencias solo para afirmar lo que la sociedad quiere imponernos a los demás. Pero bueno, gracias a la OEMA dice que en 1990 logró sacarnos de esa falsa idea de que en serio el ser homosexual es un trastorno o algo por el estilo. Entonces, gracias a esos investigadores y pues que sigamos con un conocimiento realmente fructífero. Andrés, con este tema del modelo educativo, aparte basados como en la verdad absoluta y de quién tiene el conocimiento, quién es el dueño del conocimiento en un esquema educativo o en una dinámica educativa, creo que es un tema importante para que lo tratemos y lo trates principalmente tú desde los conocimientos que tienes en pedagogía. Bueno, digamos que algo que siempre estuvo presente o está presente mucho en las instituciones escolares respecto a los lineamientos, a los estándares, es que se supone que están vistos
como unos saberes que los estudiantes pueden empezar a desarrollar o pueden como adquirir para desarrollar quiénes pueden ser en la sociedad. El problema es que de un tiempo para acá el sistema educativo colombiano los empezó a tomar como si fuera una especialista de mercado. Entonces el estudiante tiene que completar todos estos requisitos para ser parte de la sociedad. Y los estamos acostumbrando tanto a que repliquen y repliquen los conocimientos que no les damos un espacio para que ellos se afiancen y digan, esto realmente es verdad, cuál es el aprovechamiento, cuál es la función que estoy teniendo de estos conocimientos. Entonces empezamos a hacer de los conocimientos científicos básicamente unas incertidumbres para los estudiantes, y al final del curso, al final de 11, básicamente no saben qué hacer. ¿Consideras que esta dinámica puede convertirse en una especie de gotero sobre la cabeza de un estudiante, en donde únicamente pasamos información y no se genera un conocimiento que nazca de la participación? Totalmente de acuerdo. Además de que lo que esto genera también es que entorpece a los estudiantes, no les permite desarrollar su pensamiento crítico y básicamente no los está preparando para una verdadera sociedad, sino es como vayan, sigan replicando lo de los demás y haciendo lo que los demás les dicen. Entonces, pues nada, la invitación siempre es a cuestionen todo, aún lo que les están enseñando, aún desde la universidad, para que podamos realmente ser unos verdaderos pensadores. Bueno, los de producción se están mandando unos temas bastante polémicos, por así decirlo, pero bastante interesantes también para poderlos charlar. Y es que es verdad, a veces el poder se concentra mucho el conocimiento se concentra mucho en el poder y aquello que le conviene al poder, y eso es una discusión bastante interesante que también plantea Wallerstein. Pero bueno, digamos que tú, Juan, eres un poquito más duro en cuanto al tema del desarrollo social, pues cuéntanos, ¿qué opinión tienes sobre eso? Creo que es importante que partamos desde que la comunicación es interdisciplinaridad. Entonces, ¿acá qué tiene que ver? Tiene que ver un contexto social, tienen que ver temas de participación, también tiene que ver la cultura y, por supuesto, el poder político hegemónico. Entonces, este ejemplo en particular, en donde una empresa tan grande como Postobón empieza a hacer experimentos para probar una nueva gaseosa con los niños de La Guajira, con el fin de brindar un apoyo social, porque se supone que es una forma de donar a ellos una especie de alimentación, nos deja claro algo que tocaba Wallerstein y que es muy importante, y es que el poder central hegemónico cree que tiene todo el poder de la comunicación, se transforma en un proceso unidireccional y no se toma en cuenta la interdisciplinaridad de la comunidad que se está tratando. En ningún momento se hace partícipe la comunidad de La Guajira para tomar decisiones que a la final deberían ser en pro del desarrollo de ellos. Y lo peor es que eso termina siendo como parte del discurso del gobierno, porque ahorita nos están tratando de decir, o al menos a las personas, que las bebidas azucaradas, que claramente son súper dañinas para los niños, deben ser parte de la canasta familiar. Entonces es como, ¿en qué es lo que estamos poniendo nuestras certezas y nuestra verdad? Claro, además de que se perpetúa el mismo modelo de comunicación que salió de la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno, apoyado con los medios masivos de información, hace que se muevan las masas y que todos empecemos a creer que en serio ese tipo de productos puede llegar a ser parte de la canasta básica familiar. Terrible. Pero bueno, vamos entonces con nuestro último tema. Bueno, digamos que para dar un poquito de contexto a esta afirmación, lo que pasa es que esta semana salió una revista, bueno, un artículo de una revista enfocada a la teología, donde se habla sobre el rol de la mujer visto desde la perspectiva únicamente de investigadores masculinos, lo que nos lleva a preguntarnos como, bueno, ¿y en qué punto empezamos a estudiar a un ser tan complejo como la mujer, visto solo desde el punto de vista de un hombre? Acá hay un punto clave, y es que partamos del hecho, son investigadores en donde sí se hizo un proceso con base al respeto y con base al conocimiento, pero este tipo de problemas socioculturales
enfocados en pro del desarrollo social no se pueden basar únicamente en estadísticas, datos o en una investigación fuera de, porque hace que la participación de ellos sea externa. En ningún momento estamos tomando en cuenta la población femenina para ser parte de este diálogo y lo está convirtiendo en un objeto de estudio. Entonces estamos convirtiendo en objeto de estudios caras que dejan de ser un fenómeno social para convertirse en personas, por lo cual es importante que el diálogo empiece a ser muchísimo más participativo. Es importante reconocer la influencia de la comunicación en todos los contextos socioculturales, tomando a su vez partida en la construcción del conocimiento mismo, el cual es el epicentro de la ciencia. De hecho, el mismo tratamiento y construcción del conocimiento ha llevado a algunas disputas sobre su origen y la validez del mismo. Pero para profundizar un poquito más del tema, tenemos a Lucía y a Dana en nuestro siguiente momento. En este espacio, mis colegas Dana y Lucía, desde unas posturas totalmente diferentes, van a empezar a razonar y a dialogar un poco sobre algunos hechos particulares y tal vez un poco controversiales del cual todos hemos sido parte. Por el momento, mis colegas se van a conectar por una videollamada para que las podamos conocer. Adelante, chicas. Cordial saludo para todos ustedes. Soy la científica Dana Oquendo y vengo a defender el conocimiento científico. Hola Juan, hola a todos, me presento, mi nombre es Lucía Cruz, yo soy científica del conocimiento vulgar y por experiencia, que van estrechamente relacionados. Ok, para dar inicio entonces a esta discusión, vamos a partir desde el COVID y algunos de los tratamientos o curas que se han establecido en los últimos años. Empezando por el hallar un pelo en la mitad de la Biblia y cocinarlo en agua y tomarse esa agua. Bueno, Lucía, coméntanos, desde tu punto de vista del conocimiento vulgar, ¿qué podrías mencionarnos sobre ello? Bueno, sobre esta teoría el conocimiento vulgar está muy presente, ya que se da por situaciones de azar y casualidad. Es decir, no necesita tener un conocimiento de algo en específico, y es por ello que surge el conocimiento de experiencia. Cuando una persona prueba esta teoría, le funciona y empieza a contarle a otras personas que esto le funcionó. Entonces, como el conocimiento vulgar no aplica un método, es decir, que es superficial y sensitivo, a la persona que le funcionó da por hecho que esta es una solución. Y es así cuando se va regando la voz de que esto sirve y las demás personas lo van probando y lo dan por hecho. Porque es un conocimiento que a alguien le funcionó, que un pelo que salió de una página de la Biblia le funciona y ya lo ven como una cura. De hecho, el virus, cuando surgió, lo tomamos como un conocimiento vulgar porque la primera teoría que surgió fue que salió de un murciélago. Wow. Interesante aporte que nos hace Lucía, pero bueno, cuéntanos Dana, tú desde tu punto de vista del conocimiento científico, ¿qué opinión tienes acerca de esta cura? Considero que es una forma incoherente de tratar este virus. Se pone en riesgo la vida de muchas personas que necesitan una verdadera cura, que solo se puede brindar por parte de la ciencia, después de una investigación a profundidad para obtener la solución mediante un estudio. Eso vendría siendo como un tratamiento sin justificación y verificación. Es una burla a la ciencia creer que eso va a solucionar este problema de gran magnitud. Listo. Entonces, para, digamos que avanzar un poquito más en una cura más razonable, vamos a hablar ahora de la moringa, una planta que se popularizó mucho en Colombia durante la época de la pandemia y que según muchas personas los lograba aliviar y hasta curar del COVID. Cuéntanos, Lucía, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esta cura? Ok, bueno, hablando ya de la moringa, este tiene que ver con el conocimiento por experiencia, más que todo. Es la voz a voz que les estaba hablando pues ya anteriormente, la experiencia que puede ser mía, pero también puede ser de otra persona y solamente nos deja la enseñanza. En este caso, pues nuestros antepasados conocían la moringa como el árbol milagroso, el árbol de la vida, le decían. Las personas que lo usaban conocían solamente que tenía unos nutrientes, unas vitaminas, pero no sabían ni qué nutrientes ni qué vitaminas en específico. Y es ahí donde surgen las diferentes formas de empleo. Para unos lo usaban como curativo en cuanto a los dolores estomacales, otros para tener el cabello más lindo, otros decían que servía para tener los huesos mucho más fuertes. Entonces, es donde nos planteamos que no sigue ningún método, no tiene ningún tipo de investigación, y es donde más adelante pues ya se plantea una investigación y ya se plantea un uso específico para ciertas cosas. Bueno, Lucía, la verdad es algo bastante interesante y es un contraste muy amplio con respecto a la cura anterior.
Pero bueno, ahora desde el punto de vista de Dana, que esto es un poquito algo, tiene un poquito más de teoría, un poquito más de pruebas, por así decirlo, ¿qué opinas tú desde el conocimiento científico sobre esto? Pero son unas curas totalmente falsas. No hay que dejarse engañar con los inventos que hacen personas por el mismo pánico. Lo único seguro será lo que la ciencia autorice y valide. De igual forma, si es un tratamiento o derivado de la práctica, debe ser sometido a estudios y no simplemente suponer que ayuda porque así lo han dicho otras personas. Por último, pues vamos a hablar de las curas más comunes y las que muchos hemos empleado. Estamos hablando de las curas como Pfizer, Sinovac y distintas farmacéuticas que nos han permitido llegar a todo el mundo. ¿Qué opinas tú, Lucía, desde tu conocimiento acerca de estas curas? Y Juan, tocas un punto muy importante al preguntar la postura del conocimiento vulgar en cuanto a las vacunas del COVID que ya son comprobadas científicamente. Y es donde partimos que para llegar a un conocimiento científico, el conocimiento vulgar puede ser la base. En este caso, pues los primeros remedios y las primeras mejorías se presentaron a través del conocimiento vulgar. Los remedios que ya conocíamos, las personas o las primeras personas que tuvieron la enfermedad y fueron a un hospital y empezaron a probar con estas personas. Es donde empezamos por el conocimiento por experiencia. En este caso, pues las vacunas tienen una base del conocimiento vulgar, pero en su atrás. En sí, pues las vacunas tienen ya lo que es un conocimiento científico, que es de lo que nos habló nuestra compañera Dana. Y listo, por último, Dana, cuéntanos, desde el conocimiento científico, entonces, ¿tú qué opinas sobre estas curas? La vacunación contra el COVID-19 ayuda a protegernos al crear una respuesta de generación de anticuerpos sin que tenga que experimentar una enfermedad posiblemente grave ni afecciones posteriores al COVID-19. El método científico nos ha permitido desarrollar la vacuna Pfizer. Esta brinda instrucciones que el organismo utiliza para generar un fragmento inofensivo de una proteína del virus que causa el COVID. Esta proteína provoca una respuesta inmunitaria que ayuda a proteger el organismo y evitar una infección por COVID en el futuro. Se usa un ARN creado en un laboratorio para enseñar a nuestras células a producir una porción de una proteína que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. Muchísimas gracias entonces por esta participación, por todos los aportes que nos pudieron dar acerca de las distintas curas que hemos tenido para el COVID o supuestas curas. Entonces, gracias Lucía, gracias Dana y esperamos verlas en una próxima ocasión. Es evidente cómo realmente, más allá creo que de dos posturas diferentes, es un complemento de lo que representa el conocimiento, lo que nos han mostrado tanto Dana como Lucía, al menos en el desarrollo de curas o tratamientos para el mismo COVID. Y no solo para esto, sino creo que ello aplica para muchos otros conocimientos. Andrés, antes de cerrar, es importante reconocer que la comunicación es polisémica y depende del punto epistemológico en donde nos posicionemos para definirla. Nuestro trabajo como profesionales es establecer procesos de comunicación horizontales, de sujeto a sujeto, desde su interculturalidad y no de objeto a objeto. Claro, y hay que tener cuidado con esa conceptualización porque hay quienes ven el conocimiento como si fuera un objeto al cual llegamos por un único camino. De hecho, el autor Wallerstein, en el texto que básicamente hemos abarcado en todo este video, menciona que el conocimiento fluye en un río que se bifurcan infinitas experiencias, discusiones y conocimientos que básicamente han registrado en la humanidad quiénes hemos sido, quiénes somos y escribirá quiénes seremos. Andrés, muchas gracias por este programa. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este momento y los esperamos en otro Momento Cero.